La noche se extiende sobre Los Ángeles como un sudario, mientras una melodía áspera y caótica resuena en la mente de quienes han oído su nombre. Helter Skelter. Una canción de The Beatles se desliza entre el ruido de la historia, cargada de distorsión, frenesí y una leyenda sombría que la convirtió en el símbolo de un delirio fatal. Un himno de anarquía y destrucción que terminó marcado por la locura de quien creyó ver en su letra un mensaje cifrado, un eco de violencia que aún vibra en la memoria colectiva. Corría el año de 1968. La contracultura florecía entre las grietas de una sociedad en transformación. En medio de ese torbellino, The Beatles grabaron el que sería su disco más diverso y experimental, el Álbum Blanco. En él, Paul McCartney plasmó su deseo de crear la canción más agresiva y ruidosa que la banda hubiese interpretado jamás. Inspirado por un comentario de Pete Townshend sobre la crudeza de The Who, McCartney llevó a los estudios Abbey Road una idea simple: un descenso vertiginoso por una espiral sonora. La batería retumbante, la guitarra distorsionada y los gritos descontrolados se entrelazaron en una pieza que desafiaba las estructuras convencionales de la banda. Una avalancha sónica sin aparente control. Pero Helter Skelter dejó de ser solo una música cuando una mente enferma la convirtió en profecía. Charles Manson, un hombre cuya presencia exudaba una extraña fascinación sobre sus seguidores, escuchó la canción y encontró en ella un mensaje oculto. Convencido de que The Beatles eran mensajeros divinos, interpretó las palabras a su manera, un llamado al caos absoluto. En su delirio, creyó que la canción anunciaba una inminente guerra racial que él debía acelerar. En los muros de la casa de Cielo Drive, las palabras Helter Skelter aparecieron escritas con un tinte macabro, sellando la conexión entre la música y la atrocidad. El eco de la barbarie recorrió las calles de Hollywood como un espectro. La industria del cine, el mundo del arte y la contracultura hippie quedaron marcados por lo sucedido. Lo que una vez fue una canción sobre un juego de feria británico se convirtió en sinónimo de descontrol y destrucción. Durante los juicios, la prensa y la fiscalía no tardaron en conectar la locura de Manson con Helter Skelter, estableciendo para siempre su lugar en la historia negra de la música. Años después, la sombra de aquellos hechos aún persiste. La canción sigue siendo interpretada en escenarios de todo el mundo, despojada de su oscuro contexto, pero aún cargada de una energía inquietante. The Beatles nunca imaginaron que una de sus piezas más intensas sería utilizada como estandarte de una mente trastornada. La música, en su esencia, es una fuerza impredecible. Puede inspirar, puede provocar y en ocasiones puede ser malinterpretada hasta convertirse en el eco de un terror que nadie vio venir. El término Helter Skelter, en su origen, hacía referencia a un tobogán en espiral presente en parques de atracciones británicos, una metáfora inocente de un descenso vertiginoso. Sin embargo, la historia le otorgó un significado mucho más oscuro. Para Manson representaba el colapso total del orden social, el punto de no retorno de un mundo sumido en el caos. Su interpretación delirante lo llevó a creer que él y sus seguidores serían los arquitectos de una nueva era tras la tormenta. La música, distorsionada por su percepción, se convirtió en un arma en su retorcida visión del destino. El impacto cultural de la canción no se detuvo en los tribunales ni en las páginas de los periódicos. Su influencia se filtró en la literatura, el cine y la música, convirtiéndose en una de las canciones más referenciadas en la cultura pop cuando se habla de eventos trágicos o teorías de conspiración. Bandas de rock y metal han interpretado su sonido, acentuando aún más su carga caótica, mientras que escritores y cineastas han explorado su significado como símbolo del lado más perturbador de la psicología humana. Incluso con el paso de las décadas, la conexión entre la canción y los oscuros eventos de 1969 no se ha desvanecido. Cada vez que suena, despierta recuerdos enterrados en la memoria colectiva.
Su historia es un recordatorio de cómo una obra puede ser despojada de su intención original y transformada en un ícono de algo completamente distinto. Una canción concebida como una explosión de energía terminó atrapada en una narrativa de horror y paranoia. Helter Skelter sigue girando en su espiral de distorsión, dejando tras de sí el rastro de una historia que se niega a desaparecer. En cada riff estridente, en cada grito desgarrado de McCartney, resuena la paradoja de una obra que nació como un desafío musical y terminó como un emblema de una pesadilla. La línea entre la música y la psique humana es delgada, y a veces lo que se crea para desafiar los límites del sonido termina por desafiar los límites de la realidad misma. Suscríbete.